Más cordial bienvenida a la 22ª edición de Aula Magna 2018, titulada Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y Robótica. El día de hoy, la moderación estará a cargo de nuestra vicerrectora de investigación, doctora Pepi Patrón Costa, a quien le cedo la palabra para la presentación de la primera mesa, que tiene por título Big Data para empoderar el aprendizaje automático. Nos acompaña como ponente el doctor César Beltrán y los comentaristas, el doctor Carlos Vélez y el doctor Miguel Rodríguez, que tenía un pequeño percance que nos alcanza en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Doctor César, estimado profesor Carlos, buenas noches. Amigos, amigas, bienvenidos a esta su casa, la tercera jornada de Aula Magna, este evento que ya es una tradición y que nos convoca todos los años bajo la dirección del vicerrectorado académico, el doctor Efraín González Olarte. Tenemos esta tercera noche dos temas muy interesantes referidos a Big Data para empoderar el aprendizaje automático, Machine Learning, a cargo del doctor César Beltrán, profesor de la casa, y los comentarios de los profesores Miguel Rodríguez y Carlos Vélez de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asumimos que el profesor Rodríguez está en algún típico limeño atracón de tránsito y debe llegar en cualquier momento, pero el profesor Beltrán ya le había enviado su ponencia, o sea que va a llegar a un terreno que ya conoce. Muy brevemente los presento. El doctor César Beltrán es doctor en bioinformática por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Su tesis se titula Análisis de formas biológicas para el diagnóstico automático. Fue desarrollada en el grupo de visión cibernética y el laboratorio de biología molecular de la Universidad de Sao Paulo. Graduado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú. Fue docente de la Universidad Católica Santa María y la Universidad Nacional, San Agustín, la UNSA de Arequipa. Ha desarrollado diversos proyectos de innovación tecnológica, habiendo obtenido muchos reconocimientos por su trayectoria. Comentan esta noche el profesor Miguel Rodríguez, es doctor y magíster en lingüística teórica por la Universidad de Connecticut y máster en lingüística hispánica por la Universidad de Arizona, licenciado y bachiller en lingüística y literatura de la PUC. Fue profesor de la sección lingüística y literatura de la PUC entre 1992 y 2000 y profesor de lingüística hispánica en la Universidad de Indiana, Bloomington, hasta el 2012, año en que se reincorporó a nuestra universidad. Sus intereses de investigación están centrados en la teoría gramatical, en particular la distribución, configuración, interpretación y adquisición de las estructuras nominales, la sintaxis del evento y la relación entre sintaxis y discurso. Sus áreas de interés también incluyen las interfaces, la filosofía del lenguaje y de la mente, la relación entre el lenguaje, poder, ideología y la sintaxis del castellano en contacto con lenguas andinas y amazónicas. Y también comentará la ponencia del profesor Beltrán el profesor Carlos Vélez, profesor principal del Departamento de Ciencias de nuestra universidad. Es doctor en Ciencias por la PUC y doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de tener una maestría en Matemáticas por la PUC. Cuenta además con estudios de Estadística Matemática en la Universidad de Grenoble, en Francia. Con respecto a su experiencia profesional, es consultor en análisis de datos y modelos estadísticos en general para diversas entidades privadas y públicas. También ha realizado asesorías para diversas empresas como Booz Allen, Hamilton del Perú, Banco Mundial, ONP, entre otras. Es especialista en análisis de datos, desarrollo de modelos estadísticos y desarrollo de modelos actuariales. Actualmente es profesor en el área académica de operaciones, logística y tecnología en Centrum Católica Graduate Business School. Entonces dejo con ustedes por 40 minutos y me han pedido por favor que por respeto a todos y cada uno de ustedes sea muy quisquillosa con el tiempo. Dejo con ustedes por 40 minutos al profesor, al doctor César Beltrán. De César. Bien, estimada doctora Pepi, doctor González, muchas gracias por la invitación y también desde el inicio de la actividad haberme convocado para poder organizar el evento y bueno, para mí también es un agrado estar acá al frente del público interesado en esta línea de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Robótica, Big Data.
Y bueno, para mí creo que es un peso bastante grande, diría yo, tratar de nivelar a las ponencias que hemos tenido los días anteriores, ¿no? Y mostrar básicamente lo que estamos trabajando nosotros aquí en la Católica y a nivel de país también, ¿no? Como Perú. Básicamente la idea es lo que les voy a presentar, lo que estamos trabajando aquí en la Católica, cómo hemos comenzado y hacia dónde es lo que queremos llegar en estas líneas de trabajo, ¿no? De estas líneas de investigación. Un poco este es un poco el contenido de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Un poco de lo que es el grupo de investigación denominado IAPUC. Vamos a ver que todo lo que estamos hablando en estos días es básicamente tomar buenas decisiones, ¿no? Finalmente a eso se reduce lo que estamos trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Cómo se define lo que es el Big Data, ¿no? Luego, ¿qué es Machine Learning? ¿No? Que hemos estado hablando los días anteriores, pero bueno, siempre vamos a ver un poquito de definición de lo que es el Machine Learning. Finalmente vamos a ver lo que es las aplicaciones que estamos haciendo aquí en la universidad dentro del grupo de investigación de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, el grupo en sí fue creado el año 2013 y comenzamos a iniciar el 2014, ¿no? Y tuvimos la satisfacción de que hemos tenido un arranque bastante acelerado, porque en el 2014 nomás ya ganamos como 6 proyectos de investigación financiados por Concitec, por Innovate, financiados por fuentes extranjeras, financiados por la propia universidad, y llegamos a manejar hasta casi 2,5 millones de soles, ¿no? en financiamiento de proyectos. Entonces fue un golpe muy rápido el que obtuvimos, ¿no? Y eso nos llevó a constituirnos en los principales grupos, ¿no? El año 2016 fuimos calificados como el segundo grupo más importante y productivo de la universidad, después de nuestros colegas de física. Y gracias a ello también estamos actualmente reconocidos por Concitec como el Centro de Investigación en Ciencia de la Computación, ¿no? Entonces, esto dentro del marco de la Ley 3039, donde las empresas pueden hacer proyectos de investigación e innovación con la universidad, de tal manera que ellos puedan recibir deducción, ¿no? En sus impuestos, ¿no? Entonces, inclusive si ellos invierten 100, podrían recuperar 175, ¿no? Pero todavía la empresa peruana como que todavía no está convencida de eso, ¿no? Y a nivel de universidad creo que tenemos 1, 2 proyectos, creo que Francisco está por ahí, que es el único que ha conseguido hacer algo de eso. Pero hay que convencer a la empresa para que pueda invertir también en investigación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente estamos investigando en soluciones innovadoras dentro de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Las áreas más relevantes básicamente de la inteligencia artificial, como los voy a mostrar más adelante. Y nuestra idea, tal vez no estamos llegando a hacer una investigación básica, sino que estamos haciendo más que todo una investigación aplicada. Es decir, tenemos los conceptos, dominamos el conocimiento de lo que es inteligencia artificial y captamos un problema que voy a presentarles algunos que estamos desarrollando y tratamos de colocar la solución desde el punto de vista, ¿no? de lo que es computacional. Ahora, fíjense ustedes que en el grupo hemos comenzado el 2014, ¿no? Y como todo grupo de investigación, como lo manda la norma de nuestra universidad, el grupo de investigación básicamente para ser creado tiene que estar constituido por lo menos por 2 profesores, ¿no? de planta, diríamos así, ¿ok? Por lo menos 2 alumnos de pregrado, 2 alumnos de posgrado, y ahí es como comienza un grupo de investigación para ser reconocido por nuestra universidad, ¿no? Y bueno, ya hemos ido cumpliendo, y el 2014, fíjense que no pasábamos de 15 personas, ¿no? Y era bastante ya lo que teníamos en el grupo. Al año siguiente, gracias a los proyectos, hemos ido creciendo en número y cada vez hemos ido aumentando más, ¿no? Y hasta ahorita, el año 2018, somos más de 30 personas en el grupo. Si ustedes ven, lo simpático es que nuestros alumnos de pregrado han ido aumentando cada vez más y son los que ahorita son los que más mueven el grupo, ¿no? A través de sus tesis de pregrado, todo, ¿no? Y los alumnos de posgrado también que se han ido incorporando al grupo, ¿no? A través de sus trabajos de investigación. El problema que tenemos es que a nivel de país, ¿no? No tenemos estudios de posgrado que sean totalmente dedicados. Es decir, nuestros alumnos de posgrado, ellos dependen mucho de dónde están trabajando y en la noche le dedican algo a su posgrado y bueno, y le dan un tiempito, ¿no? Entonces es un poco las limitantes que tenemos también como país y eso también lo sentimos nosotros como grupo de investigación porque no tenemos a las personas dedicadas full time para que hagan investigación
y podamos hacer ¿no? producción científica que es lo que gustaríamos hacer. Pero bueno, la idea es, creo que a esto se tiende, ¿no? Porque finalmente la investigación a nivel internacional se mueve de esa manera, ¿no? Es decir, tenemos que tener gente que esté investigando full time, ¿ok? Y esos son nuestros alumnos de posgrado, ¿no? Entonces, ahí queda como tarea nuestra como país, fomentar la investigación donde tengamos un posgrado bien fuerte y que tengamos gente que esté trabajando a full time como lo hemos hecho nosotros, ¿no? En el extranjero, y cuando hemos regresado a nuestro país nos sentimos esa pegada, ¿no? Porque venimos con un ritmo de trabajo y luego sentimos que acá no tenemos esas condiciones, ¿no? Entonces, y como lo ha manifestado en mi currículo la doctora Pepi, yo vengo de trabajar de Arequipa, y aquí en la Católica al menos encuentro un espacio donde puedo desarrollarme más, ¿no? Pero en provincia es bien complicado y creo que quienes deben ser de provincias lo deben haberlo sentido mucho, ¿no? Entonces yo lo sentí, tienes un techo y no das para más, ¿no? Entonces es lamentablemente así, ¿no? Ahora, dentro del grupo también hemos tenido bastantes financiamientos, tanto a nivel interno de la universidad, creo que en todos los concursos que ha habido siempre hemos ganado, ¿ok? En algo hemos ganado, siempre, ¿no? Luego tenemos lo que es Fondesit, Innovate, ¿no? Ahora ha habido Pinillas, ¿no? Ahora ha salido también Sensico, ¿no? Y siempre estamos postulando y siempre estamos ganando algún proyecto, ¿no? Y luego a nivel internacional también tenemos algunos apoyos que hemos ido obteniendo, ¿no? Entonces el grupo estamos moviéndonos bastante en ese sentido de conseguir financiamiento, ¿no? Okay, alguna vez la presidenta del CONCITEC me dijo, ustedes ya como grupo ya no tendrían que estar buscando financiamiento local, no tienen que estar buscando financiamiento extranjero. Pero estamos haciendo eso, tratando de buscar financiamiento extranjero, pero cuando ya vas afuera, ya te topas pues con gente que está a otro nivel, ¿no? Okay, entonces ya la situación es diferente, ¿no? Entonces las propuestas científicas de investigación son diferentes, ¿no? Entonces, y sientes la pegada ahí, ¿no? Hasta ahorita, por ejemplo, estamos concursando, mandando nuestros proyectos afuera, pero nos rechazan, pero en algún momento tiene que ir, tanto va el cántaro al agua que tenemos que conseguir alguno, ¿no? Ok. Fíjese que nuestros vínculos internacionales, de lo que hemos comenzado solamente 2 profesores aquí en la PUC, ¿no? que iniciamos el grupo de investigación, y poco a poco cada año hemos ido contactando con más gente, ¿no? Y básicamente los distintos vínculos internacionales que tenemos son de alumnos nuestros o gente que ha pasado por nuestro grupo que ha terminado yéndose a hacer un posgrado afuera, ¿no? Y para nosotros como grupo de investigación eso es interesante y ayer lo mencionaba Pancho porque es algo congratulante para un profesor que tu alumno te esté superando, ¿no? Es decir, se vaya a una mejor universidad, se vaya a un mejor grupo de investigación y que nosotros hayamos servido de vehículo para para que ellos consigan eso, ¿no? Y estamos conversando acá afuera, ¿no? Entonces, justamente con Jorge, ¿no? La idea es que estos muchachos, tal vez, no sé, si de los 20 que tenemos afuera, regresan unos 4 o 5, estaremos más que satisfechos, ¿no? Porque ellos nos van a mover todo. Entonces, pero es interesante ver cómo que todos ellos están allá afuera y seguimos con las coordinaciones, ¿no? Cada vez que regresan al país siempre hacemos alguna actividad, ¿no? Y bueno, es satisfactorio todo ello, ¿no? Las líneas que nosotros tenemos, no estoy mencionando los nombres por no olvidarme de alguno de los miembros de mi grupo porque que son bastantes, ¿no? Entonces tenemos profesores, tenemos alumnos, tenemos investigadores a tiempo completo también y bueno. Y las áreas que nosotros trabajamos básicamente es inteligencia artificial, ¿no? Y dentro de ello que es aprendizaje de máquina, que es tal vez el área que más progreso hemos ido avanzando, nos hemos ido afianzando mucho más, ¿ok? Y las líneas de investigación están básicamente también definidas de acuerdo a nuestros líderes o líderes científicos que tenemos en el grupo, ¿no? Por ejemplo, en área de visión computacional, quien les habla es el que más trabaja en esa línea, junto con Iván, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural, ahí está Arturo, ¿no? Okay. Y bueno, está John también que ha llegado recientemente, ¿no? Ingeniería de conocimiento, está Andrés Melgar, que es el que trabaja en esa línea. Bioinformática, Laila, ¿no? Laila está acá presente, ¿no? Es la que está ahora
está fortaleciendo, valga la redundancia, grandemente esta línea de trabajo, ¿no? Y ahí también tenemos a Edwin, que también trabaja en bioinformática, a pesar que mi grado es de bioinformata, pero la verdad estoy un poco alejado de lo que es moléculas, DNA, ¿no? Entonces, más estoy en la parte de visión computacional. Y minería de datos, que más o menos es una línea transversal que venimos trabajando en diferentes proyectos, ¿no? Bueno, es un poco lo que les había mencionado, las líneas de investigación, ¿no? Y bueno, aquí paso a lo que nos viene la charla, ¿no? Y para nosotros la información, los datos, es prácticamente la sangre de vida, como dice ahí, que alimenta lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y estos últimos años, ustedes, si alguien ha visto un poco la historia de inteligencia artificial, todos hemos escuchado de inteligencia artificial desde que éramos niños tal vez, pero desde hace unos 3, 4 años atrás, la inteligencia artificial prácticamente está acaparando todo, ¿no? Es decir, estamos viéndolo hasta en la sopa, como decimos comúnmente, ¿ok? Y eso para nosotros como grupo, un poco que lo vimos viendo cómo esto iba evolucionando y nos vámonos afianzando en este tema, ¿no? Entonces fue un poco estratégico lo que fuimos tomando finalmente las líneas de investigación, ¿no? Y quería comenzar un poco la idea de que siempre hemos estado nosotros tratando de buscar una información en algún medio, ¿no? Todos, bueno, hemos escuchado de Delfos, ¿no? Allá en Grecia, ¿no? El famoso oráculo, donde los reyes de la región iban a consultar, ¿no? Si iban a hacer una guerra, y iban a consultar de todos los oráculos, ¿no? Y la ciudad de Delfos, donde está ubicada justamente donde estaban las pitonisas, ¿no? Que te daban, eran las adivinas supuestamente, ¿no? Recientemente se descubrió que esa región donde estaban las pitonisas, ¿no? Está afectado por una falla tectónica, ¿ok? ¿Por qué? Porque las pitonisas finalmente cuando ellas te daban sus adivinaciones o sus recomendaciones, estaban en un estado de trance, ¿no? Y no sabían, nadie entendía qué, por qué, ¿no? Al menos la gente común y corriente que iba, las pitonisas siempre estaban en un estado de trance, ¿no? Entonces, recientemente, hace unos 7, 8 años atrás, se ha descubierto de que había una falla tectónica y que por causa de esa falla tectónica se emitía un gas, ¿no? Que hacía de que las pitonisas entrasen en trance, ¿no? Estaban ahí todas como decíamos, estaban fumadas, decíamos, ¿no? Ok. Y bueno, y ellas en ese estado daban pues sus adivinaciones, recomendaciones, ¿no? Entonces, y en nuestra cultura también tenemos lo mismo, ¿no? Es decir, siempre hemos estado buscando, y hasta ahora creo en la cultura andina, sobre todo si ustedes se van, por ejemplo, por los Andes, ¿no? La cultura andina es muy creyente de esto de los apus, de los dioses, ¿no? Aquellos, la gente, los chamanes, ¿no? Hay bastante, es fuerte en nuestro país, ¿no? Y esto viene ya desde los incas, ¿no? Y acá cerca, nada más en Pachacamac, teníamos el centro ceremonial, ¿no? Donde estaba el sacerdote, y el inca venía hasta Pachacamac para consultar al sacerdote, ¿no? Cómo iba a ser el año, la cosecha, qué iba a pasar, el otro por acá, ¿no? Entonces, era una cuestión de consultor, ¿no? El sacerdote, ¿ok? Entonces, pero todo el tiempo y hasta ahora nosotros, y lo han estado comentando en estos días, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros finalmente quisiéramos tener? Quisiéramos tener una buena decisión, ¿no? Y creo que en la primera sesión que hemos tenido estaban comentando del S1, el S2, ¿no? Ok, tomar decisiones que son del día a día o tomar decisiones que son bien importantes, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos hacer? Tal vez es replicar algunas posibilidades hacia adelante, ver hacia el futuro, ¿no? Entonces, tratar de ver hacia el futuro es lo que todo el mundo quisiera hacer para poder tener, ¿no? Un acierto en lo que uno quiere hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero eso no siempre va a ser posible. Pero para que nosotros tengamos reduzcamos el error, diremos así, ¿no? Reduzcamos el error, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es mayor información. ¿Ok? Entonces, todo el tiempo vamos a estar tratando de buscar mayor información. Y de ahí eso viene, obviamente, ¿no? De que aquellas personas que son más educadas, se entiende que son las que tienen mayor información. Y son las que toman mejores decisiones, ¿no? Y eso se reduce a que tienen mejor y mayor información. ¿Ok? Pero ahora tenemos un nuevo oráculo, ¿no?
sin hacer media propaganda, pero no he encontrado otra imagen, así que, ¿no? Tenemos un oráculo al cual ahora le preguntamos y nos responde también, ¿no? Entonces, y es lo que conocen algunos ahora, muchos propagandísticamente lo denominan como Big Data, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el día de ayer justamente vinieron a entrevistarme sobre Big Data, no me entrevistaron sobre inteligencia artificial, quería que le hable sobre Big Data, ¿no? Pero yo soy más experto en inteligencia artificial, no, tienes que hablar de Big Data, me dicen. Entonces, pero Big Data, ¿qué cosa es Big Data finalmente, no? Y ahora tenemos dos otras palabritas que están ahí por los aires, que es Internet de las Cosas y Blockchain, ¿no? Y Internet de las Cosas, no soy experto en Internet de las Cosas, pero creo que hay colegas acá que conocen mejor de ello, pero finalmente para nosotros los informáticos es, bueno, albricias. ¿Por qué? Porque vamos a tener todas las cosas conectadas, otorgando información, y para nosotros que procesamos información, satisfechos, ¿no? Entonces, cuanto más esté conectada a las cosas, más información vamos a tener para procesar y nosotros contentos, los informáticos, porque de ahí también viene nuestra razón, ¿no? Que es informática, es automatizar la información, ¿no? Y blockchain, de igual manera también, ¿no? Ahora tenemos todos los procesos que van a estar conectados uno tras del otro y bueno, y estos se van a ir alimentando cada vez más y va a ir generando mucha más información, ¿no? Y todos también, albricias también, estamos contentos porque haya mucho más información, ¿no? Pero si queremos darle una definición a lo que es Big Data, ¿no? Y estamos conversando ahí en la sala adentro con Carlos, ¿no? La verdad que siempre hubo Big Data, ¿no? ¿Ok? El problema está en el contexto en el cual nosotros estamos hablando de Big Data. Yo me acuerdo cuando era estudiante, ¿no? de universidad, hablábamos de las grandes bases de datos, ¿no? Y habían conferencias, hasta ahora creo que hay la conferencia de Very Large Database, ¿no? Entonces, la base de datos grandes, ¿no? Entonces, siempre ha habido grandes bases de datos, ¿no? Todos aquellos tal vez que hemos trabajado con disquetes, ¿no? Se recordarán, ¿no? Manejábamos nuestros documentitos en disquete, ¿no? Y de pronto después aparecieron los disquetes de 5 1/4, después los de 3.5. Oh, loco, mira, ya podemos almacenar más información. Oye, acá te hay bastante información, ¿no? ¿Ok? Y después aparecieron las memorias USB donde ya podemos manejar gigas de información. O sea, ¿no? En mi época de universitario, almacenar imágenes era una locura. Lo que podías almacenar eran textos, tus documentos con texto, y ni se te ocurra almacenar imágenes porque la memoria se te va, ¿no? Es que eso es demasiada información, ¿no? Entonces, siempre hubo Big Data, siempre hubo gran cantidad de información. De acá a 5 años, el Big Data que conocemos ahora va a ser Short Data, ¿no? Y no sé si comercialmente le van a inventar otro nombre, ¿ok? Porque finalmente para la gente de academia no usamos el término Big Data, no lo usamos, para nosotros son bases de datos, y siempre fueron bases de datos, ¿no? De mayor volumen, sí, almacenamos más, sí, y tal vez estos atributos sí los vamos validando. ¿Por qué? Porque es información que ahora se genera mucho más rápido, ¿ok? Es información de mayor variedad, es decir, tenemos ya no solamente es texto, sino tenemos imágenes, tenemos sonido, tenemos videos, etcétera, etcétera, tenemos series temporales, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos más variedad. Y finalmente también volumen, obviamente, ya no estamos almacenando bueno, acá hay megas, ¿no? Sino teras, gigas, petas, zetas, ¿ok? Entonces, el término Big Data, particularmente, yo lo veo un término mucho más comercial, ¿no? Que más lo maneja la gente de empresa, ¿no? Les gusta eso. Bueno, la empresa tiene que reinventarse, obviamente, para llamar la atención, ¿no? Pero para nosotros los académicos siempre fueron bases de datos, ¿ok? Y las técnicas de Machine Learning que hemos estado viendo también, siempre han estado ahí también, ¿ok? Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que hace el cambio en todo caso, ¿no? Bueno, y cada vez que tenemos mayor volumen de información, más cantidad, más variedad, más velocidad, ¿no? Prácticamente ya escapa de las manos de una persona, ¿no? Alguna vez yo fui administrador de base de datos en una empresa
y me sabía, por ejemplo, todos los archivos que tenía la organización. Yo era el administrador de la base de datos, sabía cuáles eran los índices, de qué base de datos a qué tabla iban, todo. Cuando el gerente me pedía un reporte era un SQL al violento, porque sabía de qué tabla jalaba qué dato, todo, ¿no? O sea, aquí en la memoria mi diagrama entidad-relación, ¿no? Y sabía dónde venía todo. Pero ahora un administrador de base de datos ya no puede hacer eso porque la información que las empresas están manejando ya no solamente está interna dentro de ellos, o sea, no es una información endogámica nada más, sino es una información externa, escapa todo ello, ¿no? Entonces, muchas veces ahora, y generalmente ya ocurre, eso ya no es nada anormal, que ahora las decisiones que toman las organizaciones es nutriéndose de información que está alrededor de ellas. Pero esa información que está alrededor de ellas es grandísima, está en la web, está en reportes, es grande, es más, no sabes ni dónde escoger la información, ¿no? Entonces, las personas, escapa todo eso ya, ¿no? Ya el gerente te pide un reporte, y ya ha escapado todo de las manos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que las computadoras comiencen a hacer esa extracción de patrones, esa extracción de información, ¿no? Entonces, la idea es cómo enseñamos nosotros al computador a extraer conocimiento valioso de las bases de datos de tal manera que sea útil, ¿no? ¿Ok? Entonces, y ahí viene la respuesta, ¿no? Hagamos Machine Learning, ¿ok? Entonces, es decir, ¿qué cosa hacemos? Machine Learning, que las computadoras aprendan, ¿no? Hagan aprendizaje de máquina. Y dejó de ser prácticamente, no, es una tendencia, no es una moda. Y fíjense el término, acá coloqué el término Machine Learning, ¿no? Que es el azulito, y el término Big Data, ¿no? Que es el rojito, ¿ok? Y aquí en mayo del 2017, el año pasado, hubo el cruce, ¿no? Hubo el cruce entre estas tendencias, ¿no? El término Machine Learning comenzó a ser más tendencia que Big Data, ¿ok? Esto a nivel mundial, ¿no? Obviamente, ¿ok? Ahí coloqué también Deep Learning, ¿ok? Y Deep Learning se mantiene porque finalmente Deep Learning es una subárea de Machine Learning, ¿no? Entonces, esto es algo sumamente interesante, ¿no? Y esto refuerza un poco a lo que viene la charla, ¿no? Cuanto mayor información se esté generando, ¿no? Y acá estamos viendo de que el Machine Learning se va fortaleciendo mucho más, ¿ok? Y bueno, tanto así también que estamos viendo de que el Machine Learning, el Deep Learning o Machine Learning, prácticamente viene a ser como la futura, o ya la estamos viviendo, esa tendencia donde es una red de innovación, ¿ok? Creo que si muchos han escuchado del Silicon Valley, prácticamente muchas de las empresas del Silicon Valley están basadas ahora en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Google, Amazon, Facebook, prácticamente todo están migrando a aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y es tanto así de que todos los académicos de las universidades de California, ¿no? En Estados Unidos prácticamente trabajan para las empresas también, los académicos, ¿no? Algo que antes no ocurría, ¿no? Entonces, prácticamente están siendo demandados, ¿no? Y los académicos están montando también sus propias empresas. O sea, ya no son dependientes, sino además de profesores también están montando sus propias empresas, ¿ok? Entonces, y eso es algo que no ocurría antes, ¿no? Y la demanda por gente del área de ciencia de la computación, por ejemplo, es alta en Estados Unidos, es altísima, ¿no? Entonces, están contratando cada vez más profesores del área de computación, ¿no? El problema que tienen las universidades norteamericanas es de espacio, de cubiles para los profesores. No hay dónde colocarlos, tienen que construir otros cubiles, ¿no? Y bueno, finalmente nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos por aprendizaje de máquina, ¿no? Aprendizaje de máquina, tenemos información, hemos dicho que lo que nos mueve en sí es la información, ¿no? Tenemos los algoritmos de aprendizaje de máquina, que son los que aprenden, vamos a entrenarlos cuando decimos vamos a entrenar nuestro modelo, ¿ok? Y luego, una vez que tenemos el modelo entrenado, podemos tener información nueva para poder hacer algún tipo de predicción encima de esa data, ¿no? Encima de esa información, ¿ok? Y nos da como resultado una predicción. Este es en sí el ciclo de lo que diríamos lo que hace el aprendizaje de máquina, ¿no? Que es que lo conocemos también como aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque tenemos data de entrenamiento que va a permitir modelar, ¿ok? Y esto es bien curioso porque
es más, esto lo conversé con alguna vez con un amigo economista, ¿no? Y los economistas, por ejemplo, cuando van a hacer sus modelos econométricos, ¿no? Ellos están calculando determinando las variables, ¿ok? ¿Qué variables son las que están haciendo de que están determinando, influenciando sobre, digamos, algún dato econométrico que quieren calcular? Y están formulando sus fórmulas matemáticas para saber cómo lo hacen, ¿no? Y ahora, la idea a través del aprendizaje de máquina es que tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que me den los casos que ocurren, cuál fue el resultado, y vamos a meterle a un modelo de aprendizaje de máquina para que éste aprenda solo, ¿no? Entonces, el amigo economista me decía, eso es medio tirado de los pelos. ¿Cómo va a aprender qué variables, cómo sabe qué variables va a determinar? Son las que se trabajan ahí, ¿no? Entonces, el concepto un poco que cambia, ¿no? Y bueno, la idea del aprendizaje de máquina es esa, ¿no? Y algunas tareas típicas del aprendizaje de máquina tenemos las más comunes: clasificación, regresión, clustering, ¿no? Detección de anomalías y entre otras. Pero tal vez la que más se aplica es clasificación. Finalmente, cuando nosotros hacemos aprendizaje de máquina, de acuerdo a los distintos modelos, por ejemplo, acá tenemos 4 modelos, ¿ok? Tenemos acá un conjunto, una base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un modelo cuando decimos que está aprendiendo este modelo? ¿No? Lo que está haciendo el modelo, por ejemplo, en este caso es un KNN, un vecino más próximo, lo que está definiendo son, ¿no?, fronteras de decisión, ¿ok? Entonces, cuando hacemos el entrenamiento de estos algoritmos, lo que en verdad está haciendo son definir fronteras de decisión. Y fíjense, de un modelo a otro, las fronteras de decisión son diferentes, son distintas, ¿no? Entonces la pregunta viene, ¿cuál modelo es mejor para mi problema? ¿No? Y ahí siempre con mis alumnos conversamos, ¿no? No es el hecho acá de que tú agarres una caja negra, métele a tus datos y bueno, si te da una tasa alta de clasificación o de acierto, ya quédate con esa, ¿no? Pero ese es un prueba y error, ¿no? Agarro un modelo y cómo me da, agarro otro modelo, cómo me da, ¿no? Y prueba y error, y a veces sin entender mucho la data, ¿no? Pero un buen científico de datos lo que haría primero es conocer muy bien su información, conocer muy bien su data, y si conoce los modelos, él ya sabe qué modelo podría aplicar a ese problema, sin estar haciendo la prueba y error. Y se concentra en optimizar ese modelo, ¿no? Ahorita hasta en el periódico encontramos que hay gente que te hace analítica de datos, ¿no? Con framework que lo bajas de internet. Pero hacen ese trabajo, prueba y error, ¿no? A veces sin conocimiento de lo que está pasando por dentro. Algunas aplicaciones que nosotros hemos tenido en aprendizaje de máquina, ¿no? Algunos de los proyectos que hemos desarrollado dentro del grupo, por ejemplo acá es identificación de plantas. Este proyectito fue simpático porque la idea era poder determinar características de las plantas, ¿no? Y en base a esas características poder clasificar las especies, ¿no? Pero queríamos esto que el computador lo haga, ¿ok? Y el problema nació con una colega con la cual trabajamos en la universidad en Pucallpa, que ella decía, ¿no?, que cuando yo me interno a la selva, encuentro una especie que me parece desconocida, ¿no? Y lo que hace es tomar muestras de la planta, es decir, la hoja, toma muestras del fruto, toma muestras del látex inclusive, ¿no? Es más, el látex lo huele ese momento para saber cómo es el látex, ¿no? Y así poder determinar de qué especie es. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque ellos quieren saber si esa especie de planta que está encontrando es comestible, es medicinal, ¿no? Y es triste ver de que en nuestro país no tenemos un registro de todo eso, no lo tenemos, ¿no? Entonces, es más, mucha de esa información está en los chamanes de la selva, porque ellos saben qué planta no está ahí, ¿no? Qué planta combinan con otra. Y lamentablemente no hay un registro de todo eso, ¿no? No lo sabemos. En este proyecto tratamos de poder hacer algo de eso, ¿ok? Al menos poder catalogar aquellas plantas que son endémicas de la Amazonía, ¿no? Entonces hemos trabajado con ello, ¿ok? Luego, este proyecto fue sobre lo que es segmentación de células espermáticas, ¿no? Este proyecto nació porque yo participé en Brasil de un proyecto similar, pero en bovinos, ¿no? ¿Ok?
la idea era poder mejorar las razas, ¿no? de los bovinos. ¿Ok? Entonces, con esa misma idea dije, yo participé en Brasil de un proyecto parecido, voy a hacerlo en Perú. En Perú somos pues ganaderos, hay ganado, entonces, para poder apoyar. Pero créanme ustedes, no encontré un lugar donde yo pueda, ¿no?, abastecerme de información. O sea, no había. Fui a Linía, nada. Es más, fui a conversar con gente de la agraria, si sabían hacer algo de eso, nada, ¿no? Entonces, que al final terminamos trabajando con una empresa, ¿no?, de acá del medio, que hacían diagnóstico de fertilidad, pero en humanos. ¿Ok? Y ellos tenían toda la información, ¿no? Tenían la información catalogada, tenían la información digitalizada y trabajamos con ellos, ¿no? Bueno, al final es información similar, pero a nosotros los informáticos lo que nos interesaba era, quiero tener la información, ¿dónde la encuentro? ¿Ok? Este otro proyectito también es sobre café. Es más, ya estamos en la tercera fase de este proyecto. Este proyecto es bien simpático. Lo comenzamos a desarrollar cuando estuve yo trabajando en Arequipa, ¿no? Y ahorita estamos en la tercera fase de este proyecto y estamos trabajando ya con gente de Taiwán, ¿no? Y créanme que, y como ayer lo comentaba Francisco, ¿no?, trabajar con gente de afuera, conectarte con gente de afuera, te da otro ritmo, ¿no? Es otra exigencia, ¿ok? Y ni hablar, los taiwaneses están a otro ritmo, ¿no? Mientras nosotros estamos pensando, ellos ya dieron 4 vueltas. Y la forma de trabajo son violentos trabajando, diríamos así, muy violentos, ¿no? Y ellos están que nos piden información, hazle esto, haz lo otro por acá, y bueno, es muy rápido, ¿no? Y es increíble cómo la forma de trabajo, y uno entiende ahí el por qué están desarrollando lo que están desarrollando, ¿no? Y por qué ahorita los chinos, todo el Asia está potencia en todas estas técnicas de inteligencia artificial. Porque la verdad el ritmo de trabajo que ellos tienen es muy rápido, ¿no? Y bueno, la idea de este proyecto es detectar, ¿no?, o identificar los defectos en el café, ¿no?, en el café verde. Si alguien conoce el café, la calidad se mide básicamente en que el café no tenga defectos, ¿no? Estos son defectos físicos. Otro es también la evaluación que se hace en la taza, ¿no?, el sabor que tiene, ¿no? Y hay catadores especiales para ello, hay concursos. Acá en Perú somos número 1 en café orgánico, ¿no? Colombia son expertos también en café, así que no hay. Y usando técnicas de Machine Learning, la idea es identificar los defectos en el café, ¿no? Es decir, lo que hacen, por ejemplo, el control de calidad. Si ustedes van a una empresa que procesa café, lo que ellos hacen es, tienen su lote de café que van a exportar, ¿no?, que son miles de sacos tal vez, y lo que ellos hacen es determinar unas muestras, ¿ok?, de los sacos, y lo colocan en la mesa, y el experto va evaluando, ¿no?, cuántos defectos, de qué tipo son los defectos, y visualmente determina un valor de calidad de ese café. Entonces, cuando nosotros vimos eso, dijimos, tú lo haces visualmente, ¿no?, y eres experto identificando esos defectos del café. Decía, sí, entonces, ¿sabes qué? Seleccióname, son 13 defectos, nos dijo, son 13 defectos, muy bien. Entonces, seleccióname unos 1000 granos del defecto 1, 1000 granos del defecto 2, 1000 granos del defecto 3, 1000 granos, y así, ¿no? 1000. Y ahí comenzamos a sacar fotos, y ese fue nuestro conjunto de entrenamiento, ¿no? ¿Ok? Eso fue con lo cual nosotros comenzamos a trabajar y fuimos obteniendo resultados interesantes, ¿no? Hemos llegado a un 85% de acierto en diferenciar 13 tipos de defectos de café, ¿no? Pero lo que les estoy contando y los procesos y los proyectos que les muestro son proyectos que hemos utilizado, diríamos así, el aprendizaje automático clásico, ¿no? El clásico en el cual nosotros teníamos aquí para este ejemplo de reconocimiento de rostro, por ejemplo, ¿no? Lo clásico era identificar dónde está el rostro, extraer algunos puntos de interés, ¿no? Poder determinar, por ejemplo, dónde están los ojos, distancias que hay a la boca, ¿no? Y en sí lo que estábamos haciendo es extraer características, ¿no? Extraer características
y crear lo que nosotros conocemos como un vector de características, ¿no? Es decir, dónde están los ojos, las distancias que hay, y ese vector de características es una forma reducida de la imagen, ¿no? Del rostro, ¿ok? Entonces, este vector de características, que es una forma reducida de un rostro, va a ir a alimentar lo que es un modelo de clasificación. 5 minutos. Uf, se me fue. Ya. Entonces, con estas características entrenamos nuestro modelo de clasificación, ¿no? Pero ese es el clásico Machine Learning, ¿no? Y ahora nos dicen, ¿sabes qué? Olvídate de la extracción de características, ¿no? Deja que la red haga su propia extracción y ella haga sus cálculos. Y bueno, ya hace 3 años que comenzamos con esto y nosotros decimos, ¿pero cómo? Si nosotros siempre hacemos extracción de características, siempre hemos trabajado así, ¿no? Pero bueno, pues ahora las redes extraen sus propias características, ¿no? Y creo que lo está mostrando, Petty en su conferencia ha mostrado cómo trabajan estas redes, ¿no? Y efectivamente, ¿no? En ciertas capas pueden ir determinando algunas características que son básicas hasta las capas que son más complejas, ¿no? Entonces, la propia red extrae sus propias características, ¿no? ¿Qué es lo que está ayudando a hacer todo esto? Porque finalmente las redes neuronales siempre han estado ahí, es más, desde los años 50 están las redes neuronales, ¿no? Y el backpropagation desde los años 80, ¿no? Y ahorita lo que manda en un deep learning es backpropagation, ese es el corazón de todo ese algoritmo, ¿no? Solo que computacionalmente no eran fáciles de implementar, ¿no? ¿Ok? Ahora tenemos procesadores con varios núcleos, ¿no? Tarjetas de video donde podemos hacer procesamiento paralelo, ¿no? Y algoritmos que eran antes entrenados en días, semanas, hasta meses, ahora pueden ser entrenados en algunas horas, ¿no? ¿Ok? Algunas aplicaciones entonces cambiamos, dijimos, vamos a trabajar entonces con Deep Learning, vayamos a trabajar con Deep Learning, ¿no? Y una primera experiencia que tuvimos con Deep Learning fue justamente para detección de cáncer, ¿no? ¿Ok? Fuimos al INEM por otra cosa y terminamos saliendo con este proyecto, ¿no? Eso es lo interesante de ir a conversar con gente que no es de tu área, y de pronto terminas viendo otras soluciones ahí, ¿no? Entonces nosotros fuimos por ver otro tipo de cáncer, era otro proyecto el que estábamos viendo, ¿no? Era otra cosa lo que está. Pero cuando nos comenzaron a mostrar lo que hacían, sus trabajos, todo, terminamos viendo que podíamos trabajar acá, ¿no? Y bueno, le aplicamos acá un convolutional neural networks, hacer que la propia red extraiga sus características, ya nosotros estemos determinando qué características son, ¿ok? Y los resultados fueron interesantes, ¿no? Fíjense que hemos llegado hasta un 96% de predecir cuáles son las células cancerígenas y cuáles no, ¿ok? Y acá fíjense en cuadradito, ustedes pueden ver cuáles son células cancerígenas, ¿no? Entonces, eso fue algo bien interesante que conseguimos. Otro proyecto que hemos desarrollado es detección de textos antiguos, es decir, por ejemplo, tú tienes acá un texto que tiene 4 componentes, ¿no? Figuras, el texto, anotaciones y el fondo, ¿ok? Entonces la idea es identificar cada una de esas partes. ¿Esto por qué es importante? Porque en textos antiguos tú quieres diferenciar, ¿no? cuál parte es, y te centras en lo que es texto nada más para poderlo traducir, ¿no? Le aplicamos igual técnicas de superpíxeles acá, ¿ok? Extraímos nuestras muestras de superpíxeles, de imágenes, y lo metimos a una red, ¿no? Esta red fue optimizada y conseguimos resultados también interesantes. Fíjense aquí el texto original, este es el ground truth, es decir, cómo debería ser, y este es el resultado que nos da nuestra red neuronal, ¿ok? Muy parecidos, ¿no? Y ahorita esto estamos aplicándolo, justamente estamos constituyendo ahora una base de datos de las crónicas, ¿no? De los cronistas peruanos, ¿okay? de la época cuando llegaron, ¿no? Entonces hay varios cronistas que no sabemos, es más, hay varios textos de cronistas que no sabemos de qué cronistas son, ¿no? En la biblioteca está llena de esa información, no se sabe de quién es. Y finalmente, ya, tenemos un minuto, finalmente, también Petty habló de lo que son las redes GAN. Efectivamente, nosotros también hemos aplicado algo de redes GAN. Este fue una aplicación interesante que hicimos. Y resumiendo, ¿no? Una red GAN son 2 redes, ¿no? Una red que trata de engañar a la otra red, ¿ok? Es decir, esta red de aquí está entrenada en reconocimiento, por ejemplo, de autos, se ha entrenado para eso, y esta otra red trata de crear imágenes
que simulen ser autos para engañar a esta red, ¿no? Entonces, cada vez esta red va generando nuevas imágenes y esta otra red le va diciendo, ¿sabes qué? Estás equivocada, tu error es alto, ¿no? Pero a medida que esta red le va consultando a la otra y le va diciendo, este es un carro, este es un carro, este es un carro, pero en cada iteración esta red va mejorando y las imágenes que va generando son cada vez más parecidas a lo que esta otra red se ha entrenado. Y llega un momento en que consigue engañarla, ¿no? Y es lo que se llama la red generativa. Es decir, lo que ella está generando, la otra le está contestando, sí, es un carro lo que tú estás generando, ¿no? Entonces, ese concepto lo hemos llevado para poder hacer reconstrucción de objetos 3D, ¿ok? Y eso lo hemos trabajado con el Museo Larco, ¿no? Y tenemos las dos redes acá, ¿no? Una red que es la que quiere engañar y la otra red la que te va a decir si está cierto o no está cierto. Y fíjense lo que hemos conseguido, ¿no? Tenemos acá los objetos originales aquí, ¿no? Hemos quebrado los objetos, ¿no? Acá, con partes faltantes. Y la red generativa ha conseguido determinar cuáles son las partes faltantes. Y gracias a ese pregunta y respuesta, ¿no? Oye, ¿es esta la red? ¿Es este un objeto completo? ¿Es este un objeto completo? Y la otra red le va diciendo, no, hasta que llega un momento y le dice, sí, es un objeto, ¿no? Y en ese momento en que dice sí, es que ya completó, ¿no? Entonces fíjense que podemos hacer esas aplicaciones interesantes, ¿no? Con redes GAN. Y nuestro nuevo reto que tenemos ahora, ya estoy con Overflow, ¿no? Hemos ganado hace 2 semanas, hemos ganado subvencionamiento para este proyecto, ¿ok? Y lo estamos trabajando con CONIDA, ¿no? Que es la agencia que administra nuestro satélite peruano. Fíjense, estas son imágenes satelitales de Catacaos, ¿no? Esto es normalmente cómo es la ciudad de Catacaos, ¿ok? Y esto fueron las imágenes tomadas durante el diluvio que hubo el 2016, ¿no? El Niño, ¿ok? Entonces, el problema que tiene CONIDA, y obviamente para el gobierno es importante, es cómo determinamos las zonas que están inundadas, ¿no? Pero rápidamente, porque para poder tomar acción también, ¿no? ¿Qué tal si se ha inundado un hospital, se inunda un colegio, ¿no? Y eso es lo que nos da el nivel de resiliencia que nosotros tenemos. Es decir, cuanto más demoremos en poder responder a las catástrofes, somos menos resilientes. Pero para ser resilientes necesitamos información, ¿no? Pues necesitamos saber y a la mano tener esa información. Entonces el CONIDA lo que hace ese trabajo es de forma manual o semiautomática. Y poder determinar qué sectores están inundados, cuáles son, y cuál es agua y cuáles no es, les toma hasta una semana, 15 días hacer ese trabajo. Entonces nuestra propuesta es utilizar redes neuronales para que podamos hacer una determinación automática de los cuerpos de agua, ¿no? Pero va a ser complicado porque en un huaico los cuerpos de agua no son cristalinos, ¿no? Vienen con toda una serie de barro, tierra, ¿no? Y determinar si es agua o no es agua, esa es una chamba ese reto que tenemos, ¿no? Ok, finalmente China quiere ser número 1 encima de Estados Unidos en inteligencia artificial y ya lo están consiguiendo, ¿ok? Y tanto así de que a nivel de colegio inclusive ellos ya están introduciendo todos los conceptos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como país también tenemos que ponernos a pensar, porque siendo país tercermundista, con todos estos avances que tenemos en inteligencia artificial, vamos a ser los más afectados, porque todavía seguimos siendo un país que vive de la tecnología que otros hacen. Somos usuarios de tecnología, ¿no? Entonces la idea es cómo es que nosotros rompemos eso, o al menos tratamos de quebrar, y no seamos simples usuarios, sino también creemos tecnología para resolver nuestros propios problemas, ¿no? Que tenemos, los problemas típicos como país que tenemos, ¿no? Y eso no hay ningún paquete de software, no hay nada que nos va a poder ayudar a resolver, ¿no? Ahí somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Beltrán. Disculpa, mi papel es el moderador, o sea que tengo que controlar el tiempo. Yo tengo un problema personal ahorita porque yo soy filósofa y yo creía en el oráculo de Delfos y me fui a
Y me fui a Delfos, jovencita, a conocer el lugar donde el oráculo le dijo a Sócrates por qué era el hombre más sabio del mundo. Y si todos recuerdan, el oráculo le dijo a Delfos, eres el hombre más sabio del mundo porque solo sabes que nada sabes, porque eres consciente de tu propia ignorancia. Y esto para nosotros filósofos es fundamental, el saber que no se sabe. Entonces me estás creando un problema personal, mi querido doctor, porque ahora resulta que hay máquinas que me van a decir que no sé lo que no sé porque sí sé lo que no sé. Entonces vamos a tener los filósofos que repensar seriamente cómo seguir haciendo preguntas interesantes en este mundo donde las máquinas... Una vez di mi examen de doctorado y mi asesor de tesis, porque es un examen de preguntas libres, ¿no? Estoy hablando de los 80, ¿sabes? Me dijo, ¿qué es lo que no puede hacer una máquina artificial? En el año 85, ¿qué sabría yo de máquinas artificiales, inteligencia artificial? ¿Qué es lo que no puede hacer inteligencia artificial? Y yo me quedé callada un buen rato y él me dijo, yo no pude responder, la verdad, pasé el examen felizmente, me dijo, lo que la inteligencia artificial no puede es romper las normas se las da el ser humano. Entonces parece que todavía no estamos en el punto, dime que no, por favor, doctor Beltrán, que las máquinas todavía obedecen las cosas que nosotros le decimos que hagan. Pero estamos en una época de interesante transformación y las humanidades tenemos mucho que aprender de ustedes y compartir. Bueno, con mucho placer, si está todo listo, dejo con ustedes al profesor doctor Miguel Rodríguez, y si el auditorio está de acuerdo conmigo, puedo pedir que suba un poquito la temperatura, porque está haciendo mucho frío, ¿sí? Gracias. Allá. Perdón. ¿Cómo funciona esto? Allá, muy bien. Creo que ahí está bien, ¿no? Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias aquí a la doctora Patrón por recibirnos, al doctor González de Olarte, al doctor Beltrán, al doctor Carlos Vélez, que están aquí con nosotros, a todos ustedes, por permitirme la oportunidad de compartir algunos comentarios a partir de la excelente ponencia que ahora nos ha dado César Beltrán. Yo voy a hablar aquí en realidad solo de tres pequeñas cosas y ya veremos cómo es que se genera el diálogo después de eso. La primera cosa que voy a mencionar es hablar de situaciones que ocurren cuando con más datos no se aprende más. Y en otra ocasión, el siguiente punto va a ser las ocasiones en donde con pocos datos se aprende mucho. Y en tercer lugar, de las ocasiones cuando hay muchos datos, pero nadie los tiene. En primer lugar, Jorge. Cuando con más datos no se aprende más. Yo quiero contarles el caso de Deb Roy, que es un especialista en media, ¿no? en general en análisis de media, de imágenes, y él grabó 90.000 horas en la vida de su hijo. Si ustedes hacen la cuenta, sacan su calculador, 90.000 horas son como más de 10 años, no es que los puso 10 años bajo cámara, sino que puso 9 cámaras, cada una de las cuales, en su casa, ¿no? Cada una de las cuales grabó 1.000 horas, más o menos año y 2 meses, año y 3 meses, los primeros 14, 15 meses de su hijo. ¿Y por qué hizo esto? Bueno, lo hizo para tratar de encontrar cómo es que había adquirido su hijo la lengua. Esa es una oportunidad yo soy lingüista, para un lingüista sería una oportunidad fabulosa de tener grabada toda la vida de un recién nacido hasta que empieza a adquirir el lenguaje, que es lo que pasa allí. Entonces, claro, ustedes se imaginarán, es toda la vida del niño en casa durante los primeros año y medio. Entonces, uno podría imaginarse, ingenuamente yo diría, que, bueno, con eso ya tiene todo resuelto, que ya no hay nada más que investigar, porque ahí tenemos un caso en donde tenemos todos los datos. Sin embargo, eso es incorrecto. Ciertamente esto es un importante logro, sobre todo técnico, porque no es fácil integrar esos datos de manera técnica, y su logro fundamental es haber hecho esto técnicamente posible,
Pero en realidad, respecto de cómo es que los seres humanos adquieren un lenguaje, sabemos un poquito más. ¿No? Hay algunos artículos escritos sobre esto y hay otros experimentos similares, pero la investigación sigue más o menos en el mismo estado en el que estaba, avanzando poco a poco, paso a paso, estudio por estudio. Aquí tenemos un caso en donde esta enorme cantidad de datos, de hecho todos los datos posibles, no nos han servido para avanzar demasiado. ¿Pero para qué ha servido, por ejemplo? ¿Qué tipo de conclusiones ha sacado ahí? Por ejemplo, esto es lo que llama él una especie de, digamos, wordscape, ¿no? O sea, digamos, la geografía de las palabras. Entonces nos dice, por ejemplo, que en la puerta, el niño dice goodbye, ¿no? En la puerta dice goodbye. Y cuando está en la cocina, la palabra que más ha pronunciado es water, o sea, agua. En fin, ustedes imaginarán qué tipo de información es eso, ¿no? Ahora bien, y como decía, se han hecho artículos sobre investigaciones sobre adquisición de lenguaje, sobre estas cosas y sobre otros experimentos parecidos, y claro, es una herramienta más, es un tipo de dato adicional que es interesante, pero que no completa la investigación. Y entonces uno se pregunta, ¿no? Si es que siempre, a veces sí, por supuesto, pero no siempre se puede encontrar lo que nos está buscando. Y entonces cabe la pregunta que yo traslado a los expertos, en realidad, sobre Big Data, si acaso Big Data necesita también Big Theory, porque me parece a mí que la esperanza o lo que se pretende es que los datos vengan con su teoría o los datos armen la teoría solos. Y eso, bueno, eso es un poco difícil de creer que así va a ocurrir. Entonces se corre el riesgo, en realidad, porque si es que sí se formulan conclusiones cuando se habla de datos, cuando se habla de análisis de datos, cuando se habla de machine learning, se formulan conclusiones, pero tenemos la ilusión de que esas conclusiones, esas teorías, no están guiadas esas conclusiones no están guiadas por ninguna teoría. Y eso no es del todo cierto. Como nos han enseñado aquí en la primera sesión, los algoritmos también tienen prejuicios. El otro tema que quería plantear es que a veces los seres humanos, de hecho yo diría siempre, los seres humanos aprendemos mucho con muy pocos datos. A veces faltan un montón de datos y sin embargo aprendemos. Y quisiera mostrarles aquí un caso, que es el caso de los niños sordos. Como ustedes saben, bueno, hay niños que nacen sordos, una buena cantidad, y felizmente en los últimos años, en los últimos 25 años, pero ya ahora con más frecuencia, los médicos pueden hacerle un implante coclear. No a todos los niños, pero a un buen número de los que nacen sordos o tienen problemas tempranos de audición, les pueden hacer un implante coclear. ¿Qué significa? El implante coclear repara la cóclea y entonces le permite al individuo percibir los sonidos. Ya no es sordo. Sin embargo, como ustedes imaginarán, digamos que hacen el implante coclear, se lo hacen a los 4 años. Poner el implante coclear no le instala al niño todo lo que se ha perdido de no escuchar. Por ejemplo, poner un implante coclear a un niño de 4 años que nunca ha tenido acceso al lenguaje y automáticamente no se convierte en hablante de castellano. Tiene que aprender castellano. Y un problema muy importante que tienen los sordos es que, digamos, la gente incluso le prohíbe acceso a su lengua natural, que es la lengua de señas que van a ver ustedes ahí. Pero pongamos eso aparte, fijémonos en el implante coclear. ¿Cómo escucha un niño que tiene un implante coclear? Vamos a ver aquí. ¿Cómo hago el video? ¿Cómo? Ya. ¿Y el sonido? Sencilla, pronunciada por una voz femenina normal. El reloj de la plaza marcó las 4 de la tarde. Y así es como los científicos creen que
una persona... Me dice que el video tiene mucha calidad y no puede ser reproducido por nuestra computadora. Así que voy a ver si puedo encontrarlo en internet, porque me imagino que es mismo. Acá está. No. Hi, my name is Professor David Costa, and I'm here today to introduce the York Online MBA. Muy bien. Y no voy a pasar A continuación, vamos a ver el momento en el que se activa por primera vez el implante coclear de una niña muy pequeña. Esta es Sira. Nació con una sordera neurosensorial profunda y cuando tenía 7 meses le colocaron 2 implantes, uno en cada oído, en el Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universitaria de Navarra. Pocas semanas después se activó el primer implante. Aunque Sira no había oído nunca y no puede identificar los sonidos, gira la cabeza al notar la sensación desencadenada por la voz de su madre. Sira ya se comunica con su madre, aunque solo sea con su lenguaje de bebé. ¿Por qué me miras? Le mira porque Sira, que había nacido sorda, ahora ya le oye. Nuestras cámaras graban el momento en el que la niña escucha por vez primera en sus 8 meses de vida. Hola, chica. Ahora sí. Hola, chica. Sí, la segunda vez. Es emocionante, ¿verdad? Una niña profundamente sorda que oye por primera vez. La recuperación de estos pacientes no termina con la colocación del implante. Es más, después de la operación tienen que aprender a oír con su nueva prótesis y para ello trabajan durante meses o años con un equipo multidisciplinar que determina qué electrodos son más eficaces y optimiza la manera en la que el implante procesa los sonidos. Esta rehabilitación es imprescindible porque la información que proporciona el implante no es exactamente igual que la que aporta el oído normal. Lo podemos comprobar con una rápida comparación. Vamos a oír una frase sencilla pronunciada por una voz femenina normal. El reloj de la plaza marcó las 4 de la tarde. Y así es como los científicos creen que una persona oye esta misma frase con un implante coclear. Oigámosla otra vez. La diferencia es abismal. Vamos ahora a hacer la prueba al revés. Vamos a oír otra frase sencilla, pero ahora la vamos a escuchar tal como la proporciona el implante. A ver si podemos entenderla. Otra vez. Y lo que la voz ha dicho es esto. Plantan un árbol en el bosque todos los años. Por extraño que nos resulte el sonido... Gracias. Como pueden ustedes fácilmente notar, los datos, el input que tiene el niño con implante coclear que aprende a hablar, es de ese tipo. Es decir, hay muy pocos datos, y con esos datos escasos que a nosotros nos cuesta un montón, y al niño seguramente también aprender, pues aprende a hablar. Entonces la pregunta que nos surge ahí es, ¿por qué las máquinas necesitan tantos datos para aprender y nosotros tan pocos? Esa es la pregunta. Y Machine Learning no es, por lo tanto, Human Learning. Y a mí me parece, no digo esto como una crítica particular, sino más bien como una reflexión, que el proyecto de Big Data y Machine Learning ha abandonado el proyecto de reproducir la mente humana, porque lo que hace es que las máquinas aprendan de modos diferentes a como aprendemos los humanos. Y que es como si se tratara de obtener todas las ventajas de pensar sin pensar. Lo cual me lleva a la última pregunta, y es ¿para qué hacemos eso? Que en realidad creo que la pregunta correcta es ¿para quién hacemos eso? Que es el tercer y último tema que voy a mencionar, que es esta idea de que cuando a veces hay muchos datos, pero nadie los tiene. Estos son
los manuscritos de la Biblioteca de Herculano. La Biblioteca de Herculano, ustedes saben, además de Pompeya, Herculano es otro pueblo que fue aplastado por el Vesubio en la misma época, y encontraron hace ya bastante tiempo, una biblioteca allí, con los papiros, por supuesto, cubiertos de arena, de ceniza, y estaban de algún modo calcinados. Y después de mucho darle vueltas, han empezado un proyecto, que tiene varios años, para leer los papiros utilizando un tipo de imagen, y van reconstruyendo letra por letra. Es un proyecto extraordinario, por supuesto. Y, por supuesto, cuesta una fortuna recuperar esos datos. Y, de hecho, no solo esos datos cuestan una fortuna. Para acceder a muchos datos hay que pagar, especialmente en la academia. Como saben, sabemos los que estamos acá, si no pagamos en ciertos sitios no podemos acceder a los artículos que nosotros mismos hemos escrito. Entonces, y bueno, entonces la pregunta es, ¿para qué tenemos pues tantos datos? ¿No? ¿Por qué tenemos tantos datos si van a corresponder o van a pertenecer solo a unos pocos? Por supuesto, siempre están algunas personas bienaventuradas que se animan a ofrecernos su sabiduría gratis, pero mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si, como nos ha dicho César, si Big Data es nuestro nuevo oráculo, no hemos avanzado mucho en realidad, porque deberíamos vivir en realidad en un mundo sin oráculos, ¿no? Y mi pregunta más concreta, si es que la propuesta de Machine Learning con Big Data no es más que una forma de crear una máquina que aprende, y no solo más que nosotros, sino quizá en vez de nosotros. Para terminar, recuerdo que en la novela de H.G. Wells, en la máquina del tiempo, viaja Wells al futuro, o el narrador viaja al futuro y encuentra a la humanidad dividida en dos especies, ¿no? Los Eloi y los Morlock, y en realidad, reflexiona Wells, los Morlock son los descendientes de la clase obrera, la clase trabajadora, y los Eloi descendientes de la élite. Pero ambos han abandonado el conocimiento. Los Morlock se comen a los Eloi, pero ninguno de ellos avanza el conocimiento. Ya las personas no tienen curiosidad, como si lo hubieran sabido todo, y entonces ya no tiene sentido la vida humana. Entonces la pregunta es, bueno, efectivamente estamos apuntando hacia eso, estamos trabajando hacia eso, ¿es un proyecto hacia eso o no? ¿No? Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias también por la precisión en el tiempo. Creo que colega César tiene un par de buenas preguntas para... Y recuerdo al público que las preguntas se hacen por papel, que le están circulando para poder repartirlas a tiempo a los, tanto al panelista como a los comentaristas. ¿Sí? Luego dejo en uso la palabra, no, lo digo para que vayan haciendo las preguntas con tiempo, incluido a ti, por supuesto. Luego dejo entonces por 15 minutos en uso de palabra al doctor Carlos Vélez, que comentará la ponencia del doctor Beltrán. Buenas noches. Deseo comenzar agradeciendo a las autoridades de nuestra universidad por su invitación a participar en esta reunión. Deseo también resaltar el interés que ha despertado esta convocatoria y que se refleja en esta concurrencia. Pienso que los objetivos trazados para esta gran reunión se están cumpliendo. Me refiero a informar seriamente sobre los adelantos de estas materias, evaluar los factores que pueden incidir en la sólida formación de profesionales en este campo. En particular, me siento complacido porque dentro de mi condición de profesor puedo colaborar en la formación de los profesionales en esta materia. Provengo de matemáticas puras, posteriormente me dediqué a la estadística matemática y al aprendizaje automático. Mi labor generalmente ha sido de profesor. Soy consultor también, pero mi interés es profesor. Siempre he tratado de incentivar a los alumnos en diferentes áreas, sobre todo en ciencias e ingeniería. Y ahora que veo mucho interés en esta ciencia de los datos, también estoy incursionando ahí. Precisamente, bueno, tengo que decirlo también, pero acabo de escribir un libro sobre Machine Learning, de un nivel no alto, pero sí que pueda incentivar a los alumnos que lo requieren. He escuchado con mucha atención las exposiciones de mis colegas y en todas ellas se ha puesto de manifiesto que la Big Data
traducida en grandes cantidades de datos a alta velocidad y con gran complejidad, en lugar de ser un reto, como siempre se dice, es una oportunidad para el desarrollo de los algoritmos que conforman el aprendizaje automático. Y la razón fundamental es porque estos algoritmos, para tener una buena performance y por la cantidad de parámetros que cada vez en aumento tienen, necesitan muchos y muchos datos. Y en este sentido, estoy un poco en contra de lo que nos acaba de decir el profesor Rodríguez, que nosotros no podemos aprender muchos datos. Efectivamente, nosotros no podemos aprender muchos datos. Es por eso que necesitamos de estos algoritmos, y estos algoritmos sí necesitan muchos datos. Bien. Estos algoritmos necesitan muchos datos para su entrenamiento. Esta ha sido una oportunidad especial para el desarrollo de algoritmos que tienen que ver, por ejemplo, con el Deep Learning. Nos ha hablado César del Deep Learning. Cuando hablamos del Deep Learning, por ejemplo, hablamos de las redes convolucionales, de las redes recurrentes, etcétera, etcétera. Y todo lo que conocen pueden ver que la cantidad de parámetros que se generan son muchos y muchos. Hablaban ayer desde millones. Y justamente por la cantidad de parámetros que se tiene, se necesitan muchos datos. Pero en este punto yo deseo remarcar que en este proceso, me refiero a todo este proceso que tiene que ver con el aprendizaje, machine learning, no son suficientes los datos. Y ahí estoy sí de acuerdo con el profesor Rodríguez, que decía en un título, Big Data sí necesita Big Teoría, ¿no? O sea, ahí sí es necesario. Bien, entonces yo lo que digo es que no son suficientes los datos. También para el desarrollo de los algoritmos se necesita de matemáticas, de estadística y ni qué decir de la informática, ¿no? En lo que respecta a las matemáticas, no olvidemos que Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la información, fue matemático. Y que uno de los artículos que escribió y que sirvió para crear los computadores era puramente matemático, ¿no? Me refiero a la máquina de Turing. Se ha mencionado a menudo que el uso de las redes neuronales, neuronales en diferentes proyectos. Debemos tener en cuenta, sobre todo, que esos modelos son como aproximadores universales. Una red, en principio, es una relación generalmente compleja, ¿no?, entre entradas y salidas. Ustedes acaban de ver en las gráficas, entre entradas y salidas. Y esta puede ser aproximada, imagínense. Generalmente con un número no elevado de capas, aun cuando la red tenga muchas capas. La función que relaciona las entradas con las salidas puede ser aproximada aún con pocas capas, ¿no? Pero este es un resultado matemático, ¿no?, que tiene que ver con el análisis funcional que está dentro de las matemáticas, ¿no? El aprendizaje automático a partir de los datos es un proceso puramente matemático. Decir que la máquina aprende simplemente, bueno, es una cosa, parece muy simple, pero detrás de todo eso es puramente matemático. El Deep Learning que se ha mencionado y que tanto nos ayuda, no es un proceso, digamos, empírico, ¿no? A veces uno piensa que la máquina aprende y lo hace en forma empírica nada más, ¿no? Pero no. Como se sabe, por ejemplo, en las imágenes, para que las imágenes sean introducidas en la red, primero tienen que ser transformadas a vectores. Y esa transformación es puramente matemática. Y hay formas de introducir o transformar las imágenes a los vectores. De eso depende para que sean los buenos resultados. Entonces, uno tiene que tener una buena formación matemática para llevar la imagen a la red, ¿no? Este es un resultado puramente matemático, que debe ser cuidadosamente estudiado en el proceso para no obtener resultados erróneos. Hablemos un poco de la estadística. Yo, sinceramente, he escuchado poco de la estadística. Es cierto que muchos métodos estadísticos no son aplicables cuando se tienen grandes cantidades de datos.
¿no? Y usted lo sabe. Por ejemplo, las pruebas de hipótesis no son aplicables cuando se tienen grandes cantidades de datos. Los métodos básicos para la prueba de hipótesis no son aplicables acá. Pero debemos indicar que varios de los modelos del aprendizaje automático son extensiones de modelos estadísticos. Las redes neuronales son extensiones del modelo de regresión lineal. Y el modelo de regresión lineal es estadístico, ¿no? Modelos como los árboles, las mismas redes neuronales, como acabo de decir, son aplicaciones directas de los modelos estadísticos aditivos generales. De igual manera, los modelos agregados. Todas estas son contribuciones estadísticas, ¿no? Varios métodos de evaluación de los modelos de Machine Learning provienen de la estadística, las evaluaciones, y de la matemática. Nosotros no podemos dejar pasar un modelo de Machine Learning sin ser evaluado. Antes tiene que ser bien evaluado. Y ahí tenemos que usar la matemática y la estadística. Para evitar los problemas del sobreaprendizaje que nos hablaba el profesor, y que siempre se presenta en las redes profundas, o en Deep Learning, ¿no? Se usan procedimientos estadísticos para evitar ese problema de sobreaprendizaje. No es cierto entonces que basta con los datos y la experiencia para que los algoritmos aprendan. El empoderamiento de los algoritmos, que siempre hablamos del aprendizaje automático, tienen un basamento teórico que es necesario conocer para tratar de disminuir los errores en los resultados. Y justamente ahí estoy de acuerdo. Leía que se presentó un artículo titulado, miren, El fin de la teoría. Punto seguido, el diluvio de los datos hace que el método científico se vuelva obsoleto. El autor es Chris Anderson, ¿no? Imagínense. Por supuesto que las críticas no se hicieron esperar, pero sin embargo hay autores que toman al pie de la letra este trabajo. Y al respecto he tenido la ocasión también de leer un texto que se llama Big Data, el poder de los datos. En este texto se indica lo siguiente, cito el texto: los profesionales del Big Data tienen que comprender que podemos aprovechar estos conjuntos de datos vastos, detallados y diversos para obtener conocimientos significativos, materiales y explicables sobre nuestros procesos empresariales. Felizmente dice empresariales, no dice todo. Sí, ya termino. No es necesario emplear técnicas, según ellos, estadísticas, para saber por qué se dan ciertos patrones de comportamiento o por qué ocurre, pues no se trabaja con muestras, sino con toda la población. Imagínense. Las exposiciones que se han realizado ahora nos han mostrado de diferente manera que los resultados obtenidos en los trabajos realizados no son frutos tan solo del aprendizaje de un algoritmo. Es el resultado de todo un proceso que comenzó seguramente, y yo creo que sí ha comenzado así, con la fijación de los objetivos, seguido con la colección de datos de calidad, para que los algoritmos aprendan bien, con la prueba de una serie de modelos además, y en resumen, de aplicar una estrategia adecuada. Es innegable los adelantos que se están obteniendo a partir de estos conocimientos. No es una moda, es el futuro presente. Tenemos resultados que ya comienzan a ser tangibles, en cambios muy importantes para la sociedad, como la medicina, por ejemplo. En este campo, como varios han mencionado, ya se usan modelos exitosos, pero con toda seguridad, y vuelvo a pensar que con toda seguridad, su calidad y procedencia de los datos ha sido objeto de una seria evaluación. Aplicarlos sin estos requisitos sería un tanto irresponsable. El médico recibe ahora mucha ayuda de parte de la inteligencia artificial, pero él
como alguien ha mencionado, es irreemplazable. El médico tiene que ser un validador de los resultados de la inteligencia artificial. Un validador en el sentido que debe asegurar la procedencia de los datos, de su calidad, ¿no?, de las variables que resultan y que son usadas en los algoritmos. César nos hablaba de que justamente en Deep Learning ya prácticamente las variables se crean, ¿no?, a partir de las imágenes. Pero hay que tener cuidado porque hay que por lo menos conocerlas. Varios de estos modelos son considerados como cajas negras por no entenderse como tal o cual variable influye en la respuesta. Y esto por la forma como las transformaciones se conjugan. Esto de que no se comprenden es porque justamente hay una serie de transformaciones y uno pierde prácticamente la ubicación de las variables para explicar las respuestas, ¿no? Pero por lo menos debemos analizar las variables que entran en la red, ¿no? Sí, termino. Tomemos en cuenta que los errores que se pueden presentar pueden ser disminuidos con un trabajo adecuado que permita mejorar los modelos. No para que estos sean perfectos, lo cual es imposible. Recordemos, todos los modelos son malos. Nosotros tenemos que buscar el menos malo, ¿no? Pero además que sea útil, ¿no? En general, para la mejora de estos procesos es de gran ayuda el aprendizaje estadístico, ¿no?, que indica lo siguiente: el establecimiento de los objetivos, el análisis de la procedencia y calidad de los datos, ¿no es cierto? Debemos recordar para esto que el Big Data muchas veces se forma con datos que vienen de diferentes procedencias y sin estructura. Por eso hay que tener bastante cuidado. La cantidad de datos no puede suplir a la calidad. Por eso hay que revisarlos completamente. Ya termino, profesora. No he dicho nada. Una evaluación amplia del modelo, pero no solo contentarnos con el alto porcentaje de aciertos del algoritmo. Tenemos que evaluar el modelo, pero no contentarnos tan solo con un alto porcentaje de aciertos del algoritmo. Ayer nos indicaba precisamente el peligro del sobreaprendizaje. Podemos obtener algoritmos que dan el 100% de resultados, sin embargo, después no sirven para nada. Tener, además, para terminar, tener una estrategia para atacar el problema. El algoritmo no brinda una estrategia. Esto es importante, más aún si se tienen grandes cantidades de datos. Para terminar, ahora que se habla de la alta demanda de profesionales para desempeñarse en este campo, se les llama ahora científicos de los datos. La universidad tiene un gran reto: la formación de profesionales con una base no solo sustentada en el empirismo, sino también en la teoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su intervención. Tiene una lluvia de preguntas, el exponente y los comentaristas también. Les pido, por favor, que no intente responder a cada una, porque si no nos quedamos hasta mañana y nos falta un panel luego de la pausa, así que usted escoja aquellas que le parezcan las más representativas de todas las que ha recibido. Ok. Bien, aquí dice Machine Learning, ¿será posible descifrar la información de los quipus? Bueno, el proyecto justamente de manuscritos antiguos nació por culpa de los quipus. Y es que ahí conocimos a Lidia, Miguel, ¿la conoces a Lidia? Lidia Fosa, ¿no? Experta en quipus, una de las mayores expertas aquí en el país. Y la idea era justamente poder aplicar Machine Learning encima del descifrado de los quipus, ¿no? Pero ahí nos vimos con un problema de que no teníamos la piedra Rosetta, ¿no?, equivalente, que nos diga qué significa un quipu, y tenemos el quipu y cuál era su significado.
para que a la máquina pudiésemos entrenarla, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, finalmente, los quipus eran la forma de escritura de los incas, porque ellos no tenían escritura, ¿no? Y es simpático porque es una escritura 3D, ¿no? Es más retador todavía, ¿no? Y todos nosotros, creo que en nuestra mente, hasta que conocí a Lidia, en nuestra mente estaba de que los quipus eran para contabilidad. Pero no, hay quipus que te cuentan historias, ¿no? Hay quipus que eran para arquitectura, y hay distintos tipos de quipus, ¿no? Lamentablemente no tenemos muchos quipus para poder analizarlos, entonces no hay, ahí sí tenemos short data, ¿no? No tenemos big data ahí, ¿no? Ok, entonces todavía, en la universidad, hay una universidad en Estados Unidos que está trabajando con los quipus, ha descifrado un quipu, pero encontró el equivalente, pero era muy pequeño, o sea, no consiguió descifrarlo todo, ¿no? Entonces, si no tenemos esa equivalente a pie de roseta, difícil que una máquina pueda aprender a descifrar el quipu, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero bueno, pero lo interesante era estudiar, ¿no? De que es una escritura 3D. Algunas variables de la muestra pueden asignar un dato numérico. ¿Qué sucede si la variable que se usa es importante? Es un texto. Bueno, hay técnicas para poder combinar texto con imágenes, no solamente trabajar texto, es más, señales temporales, ¿no? A veces convertirlas a imagen. Entonces, hay formas de hacer eso, ¿no? Okay. Otra cosa, no siempre vamos a utilizar el deep learning en todo, ¿no? Estamos viendo deep learning como si fuese, no sé, la panacea y nos va a resolver los problemas de todo. Si nos vamos al día a día, los problemas que tenemos en las organizaciones, que tenemos en el gobierno, todo, y acá hay algunas preguntas de gobierno relacionadas con cómo utilizamos deep learning o machine learning dentro de la universidad o dentro de las organizaciones de gobierno. Muchas veces los problemas de las organizaciones son bien sencillos de utilizar. Con un simple árbol de decisión nos resuelve el problema. Y justamente los árboles de decisión es la técnica de aprendizaje de máquina más utilizada, ¿no? Más utilizada. Y el famoso random forest nos resuelve mucho mejor todavía los problemas, ¿no? Entonces no es necesario estar pensando en un deep learning para poder resolver el problema, ¿no? Okay. O sea, hay técnicas bien simpáticas, ¿no? Y sencillas. ¿Qué teoría del aprendizaje usa el deep learning? Bueno, creo que Carlos ya lo explicó un poco. Yo no sé si se refiere a una teoría de aprendizaje educativa, ¿no? Pero la teoría de aprendizaje que está por detrás es justamente, yéndonos a la parte matemática en sí, están las derivadas, ¿no? Así, el corazoncito en todo están derivadas, ¿no? O sea, aquellos que han seguido su cálculo 1, cálculo 2 han aprobado, pueden entender un backpropagation, lo que está en el corazón ahí del deep learning, de una red neuronal, ¿no? Y finalmente son derivadas, ¿no? Encontrar la gradiente en cada punto, en cada nodo, ¿no? Eso, bueno, si queremos llamarle teoría de aprendizaje, eso que finalmente es lo que hace que la red se ajuste o aprenda, ¿no? Ok. En relación a las características de los objetos por analizar y las redes, en base a qué encuentran las características de los rostros que analiza. Creo que el ejemplo más simpático que lo vivimos todos, ¿no? Es el de Facebook, ¿no? Cuando ustedes ingresan una imagen familiar, yo qué sé, el Facebook tiene su algoritmo que detecta automáticamente el rostro, ¿no? ¿Okay? Eso ya lo tenemos en las cámaras, está en todo, ¿no? Solo que el Facebook te pide decir, ¿quién es esta persona? Etiquétala, ¿no? Entonces uno dice, es Juan Pérez, ¿no? Llega otra vez Juan Pérez en otra foto, en otra posición, yo qué sé, con otra iluminación, y el Facebook te pide, etiquétalo, ¿no? ¿Quién es? Es Juan Pérez, ¿no? Otra foto viene por ahí, lo etiquetan, es Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez. De un momento, después de unas determinada cantidad de fotos, el Facebook te dice, ¿este es Juan Pérez? ¿No? Y tú tienes que decir, sí, no, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tú le has dado información etiquetada, ¿no? Tú le estás diciendo que este es Juan Pérez y su red interna del Facebook se va ajustando mucho más. Cada vez que tú le estás dando más imágenes, le estás diciendo información, es Juan Pérez. Y llega un momento en que ya ni te pregunta, ¿no? Este es Juan Pérez y está etiquetado automáticamente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahí, y por ahí hubo una pregunta, ¿qué es Machine Learning? Justamente
este es el ejemplo, lo que nosotros hacemos día a día en el Facebook. Etiquetamos fotos, estamos diciéndole a la red del Facebook que esta persona es tal persona, y su red se va ajustando, se va ajustando, se va ajustando, los pesos se va ajustando, ¿no? Porque cada vez va determinando mejor las características de Juan Pérez, ¿no? Y llega un momento en que sea la posición con iluminación obviamente determinada, ya determina que ese es Juan Pérez, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? La red se ajustó mejor, ¿no? Gracias a la información que nosotros le hemos dado. Y es lo que está conversando Carlos, que dice, ¿no? El especialista, por ejemplo, en el caso de cáncer, en el caso de todos los problemas que nosotros hemos trabajado, si no tengo a la mano el especialista, mi red no va a funcionar, ¿no? En el caso de cáncer, por ejemplo, teníamos un especialista, la red trabajaba, pero cuando teníamos otro especialista, él decía que esas células no eran cancerígenas. Es que, ¿qué pasó? Es que la red se entrenó con uno de los especialistas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para poder disminuir esa variabilidad, ¿no? Hay que tener más especialistas, más información, ¿no? Entonces, la misma base de datos que tuvimos nosotros, lo pusimos a 3 especialistas para que ellos etiquetan, ¿no? Porque lo que era cáncer para uno no era para el otro, ¿no? O había duda. Entonces, ese es lo que estamos conversando, ¿no? El sesgo, ¿no? El sesgo. Entonces, ¿cómo reducimos ese sesgo? Más especialistas, ¿no? Entonces, justamente ese proyectito hemos conseguido tener una interfaz en la web donde los médicos accesaban, le mostramos la imagen y ellos etiquetaban, es cáncer, este 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 es cáncer, ¿no? Y esas imágenes de cáncer eran nuestro conjunto de entrenamiento, así como etiquetan ustedes en Facebook, ¿no? A las personas, ellos etiquetaban a las células de cáncer, ¿no? Y eso era el ingreso a nuestra red. ¿Ok? Creo que por ahí hay más preguntas, van a disculpar, en todo caso. Pueden escribirle a su correo electrónico a la Católica y les va a responder a todas sus preguntas. También tienen preguntas los 2 colegas que han hecho comentarios, por favor. Sí, después Miguel, cambiamos el orden. Mire, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la contribución de los modelos de ecuaciones estructurales en Big Data? Voy a recurrir a mi condición de profesor. Mire, las ecuaciones estructurales, voy a indicar más o menos qué son las ecuaciones estructurales y luego el Big Data, y ustedes mismos van a decir si hay o no hay. Pensemos en las variables. Hay 2 tipos de variables generalmente, las que uno puede medir. La que uno puede medir directamente, como el peso, por ejemplo. Pero hay otras variables que no se pueden medir directamente. Por ejemplo, la democracia no se puede medir directamente, ¿no es cierto? Esas son variables latentes. ¿Ya? Entonces hay unas directamente medibles y hay otras que no son medibles, son las latentes. Las relaciones que pueden haber entre las latentes forman en parte las ecuaciones estructurales. ¿Ya? Pues ya tenemos las ecuaciones estructurales. Por otro lado, el Big Data. El Big Data, como su nombre lo indica, es gran cantidad de datos, obtenidos a gran velocidad, ¿no es cierto? De gran complejidad. Entonces, ustedes pueden ver que prácticamente no hay relación. Entonces, no hay relación. Esa es la respuesta. ¿No? O sea, mayor información sobre corrupción, no resolvemos ningún problema de corrupción. Me pregunta, ¿es posible, dice, que en un futuro se puedan crear algoritmos que necesitan de pocos datos para que puedan aprender mucho? Bueno, no soy la persona más adecuada para responder, pero ciertamente sí me interesa decir sobre esto lo siguiente, ¿no? Los seres humanos no necesitamos muchos datos en muchas variables para aprender, en otras por supuesto que sí, pero hay ciertas cosas que los seres humanos hacemos o aprendemos sin muchos datos. Una de ellas, por ejemplo, es el lenguaje y algunas otras como esas. La pregunta entonces aquí debería traducirse de la siguiente manera. ¿Habrá alguna vez un algoritmo que haga exactamente lo mismo que hacen los seres humanos? En mi opinión, este nuevo paradigma de organización, de análisis de los datos, que es fabuloso, que tiene una serie de digamos, resultados positivos, cosas que, digamos, tenemos que perseguir, como se han mostrado aquí varias veces, pero no es la reproducción de cómo el ser humano aprende. De hecho, casi explícitamente no es la reproducción de la manera como el ser humano aprende. En ese sentido, la pregunta es, ¿podremos alguna vez replicar la manera como el ser humano aprende?
y, bueno, no puedo, seguramente ustedes si son fanáticos de la ciencia ficción conocerán, habrán hablado de Star Trek, y entonces va el lingüista, así lo llaman, con su aparatito y llega a un planeta extraño, 3 o 4 minutos de hablar y ya todo el mundo está hablando la lengua, traducido en 3 minutos una lengua. Bueno, eso no es posible, ¿no? Ahora, y no sé si sea posible en el futuro, pero no creo que sea posible, o no necesariamente es posible con esta vía, ojalá sí sea posible, pero me parece difícil que sea posible usando Big Data y Machine Learner. Más bien creo que se necesita otras aproximaciones, pero por supuesto la manera de aprendizaje que tenemos ahora es mucho más grave y más veloz que la del ser humano. Pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Los invito a hacer una pausa de exactamente 10 minutos para tomar nuestro segundo panel. Gracias. Muchísimas gracias. Disculpen la dictadura del tiempo, pero muy bien, César.